Hoy, Jesús nos presenta la historia del fariseo y el publicano. El fariseo confiaba en sus propias acciones, enorgulleciéndose de su justicia. En cambio, el publicano, humilde y consciente de su condición de pecador, suplicaba: Dios mío, ten misericordia de mí. Estas enseñanzas nos muestran la importancia de la humildad, pues debemos reconocer nuestros defectos y dependencia de Dios. El orgullo nos aleja de Él. También nos enseñan sobre la misericordia, pues Dios escucha nuestras oraciones y ve nuestra fe y arrepentimiento sincero. Y nos hablan de la justificación, pues la verdadera justicia viene de la gracia de Dios. No nos salvamos por nuestros méritos, sino por su misericordia. Que podamos acercarnos a Dios con humildad y confianza, encontrando paz en medio de las adversidades que enfrentamos. Sean bienvenidos. Les deseo a ustedes y a su familia un excelente día. Hoy, en este sábado, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la parábola de Jesús sobre dos hombres que subieron al templo a orar. Uno de ellos, un fariseo, lleno de orgullo, agradecía a Dios por su propia justicia, mientras que el otro, un publicano, humillado, reconocía sus pecados y pedía misericordia. Jesús nos enseña que la verdadera justicia viene de la humildad y que quien se ensalza será humillado, mientras que quien se humilla será exaltado. Recordemos que todos pecamos y necesitamos de la compasión y el perdón de Dios. Acercándonos a Él con humildad y arrepentimiento, encontraremos la verdadera liberación y la paz interior. En esta enseñanza encontramos lecciones profundas sobre la humildad, la oración y la justicia divina. Jesús nos habla de dos hombres que acudieron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo que seguía la ley rigurosamente y cumplía todas las prácticas religiosas. En su oración, no mentía, pero confiaba en sus acciones para asegurarse la salvación. Se enorgullecía de su rectitud y despreciaba a los demás, especialmente al publicano, a quien consideraba un pecador. El otro hombre, el publicano, ni siquiera osaba levantar la vista al cielo. Se golpeaba el pecho, reconociendo su condición de pecador y clamando: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. No ocultaba su culpa, sino que se entregaba a la misericordia divina. Para sorpresa de quienes escucharon a Jesús aquel día, declaró que el publicano fue justificado por Dios, y no el fariseo. La justicia no viene de nuestras propias obras, sino del humilde reconocimiento de nuestras faltas y la confianza en la misericordia divina. En la parábola de las obras, mientras el fariseo confiaba exclusivamente en sus propios méritos, el publicano reconocía su incapacidad de transformar su situación moral. Para el publicano, la única esperanza residía en la misericordia divina. Estas lecciones nos enseñan humildad, al reconocer que dependemos del Señor en todas las circunstancias. Como el publicano, necesitamos entregarnos a la misericordia de Dios, pues no somos justos por nuestros propios logros, sino por la gracia divina. El Evangelio también nos advierte sobre el juicio. El fariseo menospreciaba a los demás, pero Jesús nos enseña a no menospreciar a nadie. Todos somos pecadores, necesitados de gracia. Por eso, seamos compasivos con los demás, pues todos necesitamos de la misericordia y el perdón de Dios. En esta narración, encontramos valiosas lecciones sobre la compasión, la misericordia y la confianza en Dios. Así como el Señor es misericordioso con nosotros, estamos llamados a ser compasivos y misericordiosos. El publicano nos enseña sobre la confianza, pues en lugar de depender solo de sí mismo, buscó la ayuda de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, podemos confiar en el conocimiento y cuidado de Dios,
nuestro guía y refugio. Aunque la vida pueda traer desafíos, no debemos desesperarnos. La parábola nos recuerda que la verdadera esperanza y la protección que buscamos vienen de Dios, no de nuestros propios esfuerzos. Dios, que nos conoce profundamente, sabe las fragilidades que nos afligen. Él comprende nuestras angustias, anhelos y temores. Cuando vivimos adversidades, Él no solo observa la apariencia de las cosas, sino que escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Es un Dios que investiga con sabiduría, pero sobre todo que nos ama incondicionalmente. Por eso, cuando las dificultades amenacen con abatirnos, recordemos que Dios es nuestro refugio. Él no solo percibe nuestros desafíos, sino que nos ofrece el camino para superarlos. En Dios encontramos un puerto seguro, donde recibimos consuelo y alivio. Confiar en su divino señorío nos hace entender que no estamos solos. Al igual que el publicano, entreguemos nuestras angustias al Padre Celestial. No se trata de renunciar a nuestras obligaciones, sino de reconocer que Él gobierna todas las cosas. Al confiar, alcanzamos el descanso, pues Él ampara a los justos, incluso en medio de las turbulencias. Así, hoy Jesús nos hace una amorosa invitación: venid a mí. Encontremos en Él el aliento y la fortaleza que tanto necesitamos. Confiar en el Señor no es una huida de la realidad, sino un acto de sabiduría que nos libera de las ataduras de la ansiedad y el miedo. Abrazando su presencia, descubriremos la paz verdadera y el camino que conduce a la victoria. He aquí el texto revisado, reescrito para ser respetuoso, acogedor e inspirador para quienes se sienten agotados o abrumados. Traemos palabras de consuelo y esperanza. Pues hay un camino que conduce al verdadero alivio, un camino que nos lleva a un Dios que nos comprende y que quiere aliviar el peso de nuestras almas cansadas. En medio de las luchas cotidianas, recordemos que Dios nos conoce, Él es nuestra esperanza y refugio. Confiemos en Él, entreguemos nuestras preocupaciones y encontremos descanso en su gracia. Él es el Dios que cuida de todo, aunque no lo entendamos completamente. Que podamos aprender de las valiosas lecciones que esta parábola nos enseña, abandonando la hipocresía y confiando en la misericordia divina. Que Dios nos bendiga y nos guíe por el camino de la humildad y la fe. Para quienes nos acompañan, les pedimos que se unan a nosotros en este caminar. Que Dios nos conduzca por el camino de la humildad y la fe. Amén. Hoy, con las lecciones de este Evangelio, nos acercamos en oración, reconociendo nuestra condición. Señor, te suplicamos tu misericordia. Entendemos nuestras fragilidades y nuestra necesidad de tu auxilio. Guíanos a orar con el corazón, como el publicano, humildes y sinceros en nuestra confesión. Que veamos nuestras imperfecciones y pecados, sin juicios, buscando tu compasión, pues en ella encontramos la verdadera redención. Concédenos corazones puros y humildes, para que podamos ser mejores personas, dejando que Cristo florezca en nuestras vidas. Al reflexionar sobre nuestros errores, que podamos arrepentirnos profundamente. Que nuestra fe esté puesta en ti, y no en nuestros propios esfuerzos. Que al descansar en ti, Señor, encontremos consuelo en tu gracia. Que al despertar, estemos renovados y preparados para enfrentar los desafíos del día, confiando en tus palabras y mandamientos. Que la humildad nos acompañe siempre, guiando nuestros pasos e inspirando nuestras acciones. Y que la misericordia sea nuestro amparo constante. En medio de las incertidumbres de la vida, encontramos refugio en la divina misericordia. Como nos enseñó Jesús, con sencillez y verdad, oremos. Señor,
ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. Agradecemos la presencia de cada uno en este especial momento. Sigamos elevando nuestro Padre Nuestro, pidiendo discernimiento para entender y aplicar las enseñanzas del Evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad,